necesitamos... En este programa saben que hemos denunciado en muchas ocasiones casos relacionados con el polémico impuesto de sucesiones. Andalucía, Murcia, Extremadura y Asturias lo han suprimido o lo han modificado, pero Aragón no lo ha hecho. No lo ha hecho. Y España, Susana, sigue siendo el país de Europa donde es más caro heredar. Aragón es el único gobierno que mantiene este polémico impuesto por heredar, no hay más. Les doy un ejemplo, heredar un piso. Si un madrileño paga 1.500 euros de impuesto de sucesiones, un aragonés por ese mismo piso, precio medio, madrileño 1.500 euros, aragonés 154.000. Eso es lo que tendría que abonar. 100 veces más. 100 veces más, es una locura. Vamos a conocer varios casos que están viendo, pero primero, vean cómo están ahora mismo la situación del impuesto de sucesiones en España. ¿Quiénes son los que más pagan? Las comunidades que más pagan. Las tienen ahí Asturias, Extremadura, Andalucía y, como les decía, a la cabeza Aragón. Las que menos está Cantabria, Madrid y Canarias. Canarias es la que menos de toda España. ¿Quién ha modificado el impuesto de sucesiones debido a la presión popular? Pues Andalucía y Extremadura. A eso ya los pactos de gobierno, etc. Por comunidades, es importante, ¿Cuánto cuesta heredar, por ejemplo, un piso, pongamos, de 200.000 euros? Les decíamos, en Aragón, 154.000. El mismo piso en Madrid, 1.500. Pero es que el mismo piso en Canarias pagas 150 y algo euros. Tremendo, Albert. 100 españoles cada día renuncian a su herencia. Eso dice mucho sobre el impuesto de sucesiones y sobre las situaciones sumamente injustas que se viven en nuestro país. Heredar situaciones como las que ha dejado de ser una les alegría para contaremos ser un ahora. problema En para algunos muchas casos familias. sí, efectivamente. Conozcamos la historia de José Luis Lorente, tiene 82 años, licenciado en Derecho, funcionario, jubilado. Buenos días, José Luis. Usted tiene que pagar 32.000 euros para seguir viviendo en la misma casa donde lo ha hecho toda la vida con su esposa, que falleció en el 2013. ¿Por qué? Y entiendo que ella era la titular de la casa, ¿no, José Luis? Vamos a ver, mi mujer falleció efectivamente en noviembre del 2016. Del 16. Llevábamos 53 años casados. Sí. La parte del dolor de tan importante pérdida para mí, tuve la desagradable sorpresa de que para seguir viviendo en mi piso, insisto, para seguir viviendo en mi piso, que no lo vendo, piso que compramos hace más de 40 años, tengo que pagar en números redondos 30.000 euros de sucesiones y plusvalía, que se incrementa en 1.300 de intereses de demora, puesto que me aplazan la plusvalía en 3 años y sucesiones en 2 años. Es un impuesto injusto porque no obtengo ninguna ganancia. Voy a seguir viviendo en mi piso, en mi casa. Perdóneme. Aparte de que es... Susana le hacía una pregunta para entender por qué. El piso estaba a nombre de su señora, esposa. entiendo, José Luis, Ese es ¿no? el problema, no a nombre de los dos. No. Cuéntenos. No, el piso lo compramos constante matrimonio, por tanto era de los dos, pertenecía a las dos. Entonces lo único que yo heredo es la mitad de mi piso. O sea, todo eso que es por la pasa mitad. de mi esposa a mí. Pues José Luis, y teniendo en cuenta que usted nos contaba que ha fraccionado los pagos con el consiguiente incremento que eso supone, Sí. ¿puede hacer frente a ese pago Sí. o a esos pagos? Vamos a ver, ese pago se incrementa en 1.300 euros por el aplazamiento. Claro. Por el aplazamiento, es decir, entre las dos cosas son unas 31.300 aproximadamente. Y mi pregunta, José Luis, ¿usted puede abonar esos pagos? ¿Cómo está pagando eso ahora mismo, ese impuesto? Bueno, estoy pagando la plusvalía. La plusvalía me la pagan, me hacen pagar mensualmente 600. Un momentito que no me acuerdo. En la plusvalía pago 36 plazos a base de 630 mensuales. Y sucesiones tengo que pagarlo en 4 plazos trimestrales a lo largo de este año de 2.104 está cobrando la pensión. Euros. Claro, esa era mi duda. ¿Cómo pagaba? Porque lo que dices es pensionista, él no tiene otro ingreso. Es funcionario, está Pues, cobrando la pensión. Y lo que es peor, ¿sabes qué es? Yo soy pensionista. José Luis, sus hijos,
cuando hereden su piso, volverán a pagar. ¿Es consciente de ello si no cambia la ley? Hay que volver a pagar otra vez. Claro. Efectivamente, Es una así injusticia. es. Usurario. ¿Cómo lo entiende A ver, usted? Beatriz. Es una No, decía, yo no soy una experta en herencias, pero desde 1991 se trasladó por Real Decreto en lo que es la competencia y gestión del impuesto de sucesiones y donaciones a las comunidades autónomas. Y hay algunas que se han convertido en auténticos usurarios, porque esto directamente yo creo que vulnera derechos fundamentales. Está usted pidiendo que pague a un sujeto por conservar su propia Pero es legal que por es la legal misma desde el momento en que la pague comunidad una, autónoma dos, tiene tres competencia veces. para hacerlo. Bueno, pues, pero yo creo que llega a unos límites Déjame que, que vulnera le derechos pregunte fundamentales. a Miguel Ángel Ramos. Él es vicepresidente de la plataforma Aragón Stop Sucesiones y Plusvalías. Y lo que estamos viendo, señor Ramos, es que en Aragón, a diferencia de otras comunidades, ese impuesto no se ha modificado. ¿Por qué? ¿Por qué en este caso ustedes no han conseguido lo que sí han conseguido en Extremadura, por ejemplo, o en Andalucía? No lo hemos conseguido porque el presidente de la comunidad autónoma ha hecho oídos sordos a todas nuestras sugerencias y peticiones. En la actualidad hay más de 130.000 firmas que avalan nuestras peticiones, pero el presidente de nuestra comunidad, lejos de modificar, critica al resto de las comunidades el que hayan hecho unas modificaciones, llamándoles acusándoles de cinismo fiscal. Incluso dice que va en contra de la cohesión nacional el que haya comunidades que la rebajen. O sea, que no solamente no ha hecho nada, sino que está criticando a aquellas comunidades que están gobernados por presidentes de su mismo partido porque lo han hecho. ¿Y a usted le cuesta? Desde 1991 se trasladó por Real Decreto en lo que es la competencia y gestión del impuesto de sucesiones y donaciones a las comunidades autónomas. Y hay algunas que se han convertido en auténticos usurarios, porque esto directamente yo creo que vulnera derechos fundamentales. Está usted pidiendo que pague a un sujeto por conservar su propia Pero es legal que por es la legal misma desde el momento en que la pague comunidad una, autónoma dos, tiene tres competencia veces. para hacerlo. Bueno, pues, pero yo creo que llega a unos límites que vulnera derechos pregunte fundamentales. a Miguel Ángel Ramos. Él es vicepresidente de la plataforma Aragón Stop Sucesiones y Plusvalías. Y lo que estamos viendo, señor Ramos, es que en Aragón, a diferencia de otras comunidades, ese impuesto no se ha modificado. ¿Por qué? ¿Por qué en este caso ustedes no han conseguido lo que sí han conseguido en Extremadura, por ejemplo, o en Andalucía? No lo hemos conseguido porque el presidente de la comunidad autónoma ha hecho oídos sordos a todas nuestras sugerencias y peticiones. En la actualidad hay más de 130.000 firmas que avalan nuestras peticiones, pero el presidente de nuestra comunidad, lejos de modificar, critica al resto de las comunidades el que hayan hecho unas modificaciones, llamándoles acusándoles de cinismo fiscal. Incluso dice que va en contra de la cohesión nacional el que haya comunidades que la rebajen. O sea, que no solamente no ha hecho nada, sino que está criticando a aquellas comunidades que están gobernados por presidentes de su mismo partido porque lo han hecho. ¿Y a usted le consta, señor Ramos, que haya fuga de personas que, bueno, pues como hemos visto en Asturias, en previsión de que sus herederos tengan que pagar esas cuantías tan elevadas, pues se trasladen ya fiscalmente antes de morir? A mí no solamente me consta a mí, sino constantemente a asesores fiscales están diciendo que están huyendo, y hay informes. Hay un informe que dice que del 2006 a la actualidad cada año se fugan. Hay un exilio fiscal de los 20 principales patrimonios que existen en Aragón. O sea, que ese exilio se está produciendo. Incluso el presidente de la comunidad autónoma dijo que iba a pedirle al señor Montoro que se prohibiera cambiar de domicilio fiscal, precisamente para que no se produjera ese éxodo. Pero las propiedades inmobiliarias tributan donde están, no son movibles en ese sentido. Perdonad. A mí me gustaría, preguntarle... Pero lo que hacen, la trampa, claro, Beatriz, y lo hemos visto en Asturias, es que hay gente que traslada su residencia fiscal a Madrid. Eso te Pero obliga con todo y evidentemente con a eso, vivir el inmueble tiene que determinados pagar... días al año en Madrid. Sí, pero el inmueble paga
en el lugar donde se encuentra. Aunque tú te traslades a vivir fuera, el impuesto sobre una donación o una sucesión de una vivienda la tienes que pagar, aunque tú vivas fuera, en esa comunidad. A mí me gustaría preguntarle qué está sufragando el Gobierno de Aragón con este impuesto, porque obviamente cuando es algo tan absolutamente abusivo, tenemos que entender que está tapando algunos agujeros. Bueno, antes de que responda el señor Ramos a esa pregunta, vamos con Arantxa, que nos cuente su caso y enseguida nos responde esa pregunta. Arantxa es otra Ramos. afectada del impuesto de sucesiones, está separada, vive con su hijo en una casa que construyeron los abuelos. Arantxa, ¿es usted la única heredera? Aunque vive su padre, está en el paro. ¿Y cuánto tendría que pagar en el caso de que herede esa vivienda? Pues haciendo los cálculos de lo que tuvo que pagar mi padre hace 3 años, unos 89.000 euros. 89. ¿Usted tiene ese dinero sin trabajo, separada con un hijo al cargo? No, tengo 2 hijos y ni tengo dinero. O sea, no tengo ese dinero y creo que tampoco lograré juntarlo. Usted es la única heredera. Su padre ya tuvo que pagar, ¿verdad? Una vez al fallecimiento de su madre. Usted, pero claro, pagó 4.000 euros, ¿no? Fueron 4.000, creo. No, mi padre pagó dos veces. Una en el 83, el 50% de su padre, que en aquel entonces pagó 600.000 pesetas. Un piso en aquel entonces nuevo, en una buena zona de Zaragoza, costaba 1.200.000 pesetas, para que os hagáis una idea. Y en el año 2015 vuelve a tener que pagar la parte de su madre, que fueron 4.000 euros de sucesiones y 15.900 de plusvalía, para seguir viviendo toda la familia donde vivimos desde el año 80. Y cuando decimos que en Canarias hubiera pagado 100 euros, que en Madrid 1.000, ¿qué piensa? Yo es que me siento muy orgullosa de ser aragonesa, pero creo que no nos están tratando bien por el mero hecho de haber nacido donde hemos nacido, en Aragón. Me parece totalmente injusto. Pues Bárbara, ¿queréis hacer un comentario? Y enseguida vamos con esa pregunta que cierra ya. Sí, a mí me llama poderosamente la atención. Además es que crea una impotencia increíble que aquí durante todo el año pasado estuvimos denunciando ciertos casos sangrantes en Andalucía, en Asturias y curiosamente han sido las provincias donde pues han quitado esta vulneración de derechos fundamentales. Sin embargo, no hablamos de Aragón el año pasado. No hablamos de Aragón. Nada de Aragón. Y es increíble Cierto. que en España les teníamos un poco olvidados. se está legislando, claro, se está legislando a golpe de noticia. Quizás si hubiésemos hablado de Aragón, ahora estos señores estarían en esta situación. Pues pero te doy es la decir, razón, Bárbara. lo que dice Bárbara es muy importante. Primero, presión de los medios de comunicación y después pérdida de mayorías absolutas que hace que en acuerdos con otros partidos Es que pone en la palestra algo tan vergonzoso que yo además me gustaría que me contestara si creen que se uso de la tapa. lógica, Beatriz. No, no, Uso que de la se tapa lógica con esto. porque llega un punto en que si no heredas tú, hereda el Estado. Pues eso es lo se lo interesante está para quedando ellos. todo Pero ¿qué el pasa? Estado. Que los políticos solo legislan a golpe de denuncia en los medios de comunicación. Pues, es lamentablemente, suele ser así. patético. Suele ser así. Con lo cual me por alegro supuesto, muchísimo de que por tengamos millones de ese papel, los medios de comunicación, de poder cambiar injusticias sociales. Pues, señor Ramos, se han quedado ustedes ahora mismo como el reducto del impuesto de sucesiones y le preguntaba a Beatriz, y ahí terminamos, ¿a qué se destina ese dinero del impuesto de sucesiones? No sé si le consta a usted a qué partida se destina ese dinero. Pues sí, la verdad es que eso es algo desconocido, ¿no? Yo quisiera hacer una sugerencia, un comentario. El impuesto de sucesiones y donaciones no es lo mismo que el de plusvalía. Del plusvalía sí que se paga en el lugar donde el bien inmueble está ubicado. El de impuesto de sucesiones y donaciones se paga donde el causante, o sea, donde el fallecido residía. Con lo cual, puede haber gente que resida en Aragón y tenga bienes inmuebles fuera, pero donde fallece es donde se paga. Y luego otra cosa también que quería comentar es que gracias precisamente a vosotros, a los medios de comunicación, estáis dando eco a este gran problema, pero que no es un problema solamente de la comunidad autónoma Aragón en este momento, sino que es un gran problema a nivel nacional. Cualquier comunidad autónoma que ahora no está pagando, debido a la ley, que es una ley nacional transferida a las comunidades autónomas, pueden en cualquier momento sufrir lo mismo. Y por eso nos hemos unido las comunidades autónomas, las únicas asociaciones que estamos luchando por ello en Asturias,
contra el impuesto de sucesiones, la asociación en Andalucía, Stop Impuesto de Sucesiones, y la nuestra, Aragón Stop Sucesiones y Plusvalía, nos hemos unido precisamente para hacer una plataforma a nivel nacional en contra de esto y llevarlo a Madrid, que es donde tienen que solucionar el problema que nos han generado. Al final, el que el Gobierno de Aragón esté cometiendo esta injusticia y este maltrato con todos nosotros es debido a que hay una ley que es injusta, y nosotros queremos mover mover a la ciudadanía y sobre todo a los políticos a que cambien esta situación. Nuestro apoyo en esa demanda, en esa reivindicación. Muchísimas gracias a usted y también a Arantxa y a José Luis, y mucha suerte en esa batalla.